Dicen que iba por el camino del desierto. Porque este hombre venía de adorar en Jerusalén. Este eunuco era gobernador de Candace, de Etiopía. Por eso le decían el etíope. A mi entender, un gobernador lo tiene todo. Tiene poder, tiene riqueza, tiene el don de mando, y nada le falta. Sin embargo, este eunuco, la historia nos puede enseñar a nosotros grandes cosas. ¿Qué nos puede enseñar? Si era gobernador y lo tenía todo, ¿qué estaba buscando? Dice la Escritura, hermanos, que cuando iba por el camino, iba leyendo una porción de la Biblia. Y por eso el Señor mandó a Felipe a que fuera con él. Porque el Señor sabía que el eunuco no entendía lo que leía. Felipe, cuando se acercó a él, se dio cuenta de qué es lo que estaba leyendo. Este eunuco leía lo que todos conocemos, hermanos, que está escrito en Isaías 53. Hermosa lectura para nosotros y para cualquiera que así la quiera entender. Será hermosa para cualquiera que permita que sea conmovido su corazón a leer las palabras allí escritas. Porque ahí narra la forma de cómo el hombre, de cómo un hombre ofrendó su vida por la vida de los hombres. Y cuando Felipe le pregunta qué es lo que lees, ¿cómo lees? ¿Lo entiendes? El eunuco le contesta: ¿y cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Se da cuenta lo que nuestro Dios sabía de este eunuco? Y por eso nuestro Dios le envió a Felipe al encuentro en ese camino inhóspito en el desierto. Y vean lo hermoso que dice. Que Felipe le empezó a hablar. Empezando desde esa parte de la Escritura. Y le enseñó ¿qué? El Evangelio de Jesucristo. ¿De qué manera Felipe le habrá hablado al eunuco? Que el eunuco no dudó en parar el carruaje y decir: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, ese es el poder del Evangelio. Eso es lo que causa cuando a alguien se le habla, se le da a conocer el Evangelio de Jesucristo. No hay obstáculo que impida
necesitan que yo me bautice. Si bien crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien lo puedes hacer. Y descendieron al agua, y Felipe bautizó al eunuco. Y repito, para considerar, si este eunuco era gobernador, teniéndolo todo, ¿qué le hacía falta? ¿Podemos nosotros darnos cuenta, hermanos, que le faltaba algo mucho, muy importante? Le faltaba el Espíritu de Dios. Todo hombre que tenga todo en la vida y que le falte el Espíritu de Dios estará en el lugar aquel al que Cristo Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se dan cuenta? Lo podrá tener todo el hombre, pero si le falta el Espíritu de Dios, está muerto. Espiritualmente está muerto. Y esto, hermanos, nos enseña a nosotros mucho. Muchos de nosotros fuimos nacidos en la iglesia, otros nos convertimos a la iglesia, pero ahora ya conocemos el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos hace falta? Lo mismo que aquel eunuco, hermanos. Es necesario que en nuestra vida esté el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios esté en nosotros, habremos alcanzado la verdadera riqueza y en ella pondremos nuestro corazón. ¿Cuán necesario es entonces tener el conocimiento en el Evangelio de Jesucristo? Para que transforme nuestras vidas, para que no nos duela lo que hoy nos duele o antes nos dolía. Dios, hermanos, ha sido misericordioso para con todos, más para con nosotros, su pueblo, sus hijos. Y ha manifestado su grande amor de la manera más clara, para que no quepa duda en nosotros de que Dios nos ama. Y precisamente mandó a su Hijo para que nos enseñe el Evangelio, para que nos enseñe las buenas nuevas de salvación, para que nos ayude a entender los misterios de este volumen sagrado. Y que son misterios porque nosotros nos hemos limitado a nosotros mismos. Porque aquí está puesto. Léalo, escudriñelo, búsquelo, encuéntrelo, gócese en ello. Y el Espíritu de Dios morará en nuestro corazón. Estará con nosotros. Y entenderemos verdaderamente la voluntad de nuestro Dios. Pues con ese propósito, Dios envió a su Hijo para enseñarnos el Evangelio y que podamos entender muchas cosas. Y Dios nos dio a cada uno, hermanos, una condición y dones y habilidades. Y nos dio algo que nosotros le llamamos vida. Y vivimos y respiramos por el alimento
aliento de Dios, somos alma viviente. Y a partir de allí, hermanos, empezamos a escribir nuestra propia historia. Historia que su final la vamos a encontrar al final del día. ¿Fue buena o fue mala? Pero precisamente porque Dios nos conoce a nosotros, así como conocía y conoce al etíope, también nos manda a su Hijo para que también nosotros seamos guiados por Él y seamos transformados. Cuán importante es entender los misterios de nuestro Dios. Nosotros en la vida que Dios nos ha dado, buscamos vivirla plenamente y es válido, hermanos. Para eso nos dio Dios la vida, para vivirla, para gozarla, para sentirla, para disfrutarla, para amar, para ser amado. Para eso nos dio Dios la vida. Y nos permitió tener un esposo. Nos permitió tener una esposa a quien amar. Y nos permitió bendiciones y amados hijos a los cuales también debemos amar. Y que ellos nos amen como hijos. Y las generaciones van avanzando. Cuando los hijos se convierten en padres y tienen a sus criaturas y viene a su pensamiento el deseo, el gusto de darles lo mejor de la vida, y es válido, hermano. Es una forma de expresar nuestro cariño, nuestro amor por nuestros hijos. Pero caemos en lo mismo. Como hombres podemos tenerlo todo, pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, todo lo que tenemos en la vida no nos va a permitir vivir como Jesucristo nos dijo que podemos vivir por la eternidad. Y es allí donde nos confundimos. Necesitamos entonces procurar, como dice la Escritura, primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadido a nuestra vida. Y acuérdense de Salomón, el rey Salomón. ¿Qué pidió? Y se le dio. Y además de eso, se le dio grandes riquezas. Él pidió sabiduría y le dieron sabiduría. Y pegado a ello, le dieron grandes riquezas. Procura primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás te será añadido. Pero es importante, busquemos que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida. Y es por esto, hermanos, porque nosotros estamos viviendo conforme a la carne. Mas sabemos nosotros que debemos vivir conforme al Espíritu. Y dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 5:17, que la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu codicia contra la carne, y estas dos cosas se oponen la una a la otra, no permitiendo que hagamos lo que queremos hacer. ¿Y esto es cierto? ¿Esto se manifiesta en nuestra vida, hermanos? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué puedo decir de mí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi deseo? ¿Y qué es lo que hago? Yo quiero servir a Dios. Yo quiero ordenar mi vida en el ámbito de Dios, en las cosas de mi Dios. Quiero ser puntual. Quiero ser responsable. Quiero ser disciplinado. Eso es lo que quiero. Pero no soy. No soy, hermano. Quiero llegar temprano a la iglesia, pero llego. Y si no llego, ¿por qué no llego?
por esa lucha que se está desarrollando en mi ser, entre la carne y el espíritu. Mi espíritu me dice, levántate, arréglate y vete temprano. Pero mi carne me dice, no, espérate, está rico el sueño, no te levantes. ¿Se dan cuenta que eso sí acontece en nuestra vida, hermanos? Y nada más por hablar de esto, pero pongámoslo en todos los ámbitos y vamos a encontrar que sí hay una lucha. Nosotros queremos, pero no podemos. ¿Sí? Quiero hacerlo, pero no lo hago. Y esto nos lo descifra el apóstol Pablo también, ahí en el libro de los Romanos, capítulo 7. Vamos a leerlo, hermanos, por favor. Romanos 7, 15 y 16. Romanos 7, vean lo que dice el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y sigue diciendo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero. Si quiero hacer el bien, ¿por qué no lo hago? Por lo que dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 5:17, que el espíritu se opone contra la carne, no permitiendo, y la carne contra el espíritu, no permitiendo que estas dos cosas hagan lo que tienen que hacer. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero. Quiero hacer el bien, pero no lo hago. Mas el mal que no quiero, hago. Ay, ¿por qué hice esto si sabía yo que no debería hacerlo? Y lo hice. Porque nos falta fortaleza y nos dejamos arrastrar por las situaciones. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre espiritual. Como hombre espiritual me deleito en la ley de Dios. Y sé que es buena, y sé que es edificante, y sé que fortalece, y sé que me va a dar vida. Pero sigue diciendo en el versículo 23, mas veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es la fuerza de la carne, hermanos, que nos arrastra y que no nos permite hacer lo que queremos hacer, lo que sabemos que nos conviene hacer. Por tal razón, el Señor nos plasma esto y dice, ten cuidado. Yo te recomiendo que procures primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, tu vida espiritual, edifícala, y después las necesidades de tu carne las tendrás. Pero primero, búscame. Busca mi reino, dice el Señor, y todo lo demás lo tendrás. Tendrás una carrera, tendrás esposa, esposo, hijos, tendrás también riquezas, como Salomón. Pero primero busca mi reino, dice el Señor, y mi justicia, y todo lo demás te lo voy a añadir. Y ten cuidado, porque esa lucha se está desarrollando en tu vida. Que triunfe el espíritu tuyo sobre la carne. Esa es la mente, hermano. Aquí dice la escritura que donde está
nuestro tesoro, es allí donde ponemos nuestro corazón. Allí es donde ponemos nuestro corazón. Y respecto a esto, abran en sus Biblias en Juan 3:6. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es según lo que nosotros conocemos? ¿Qué es lo más valioso, hermanos? ¿La carne o el Espíritu? Espíritu. Entonces, lo nacido de la carne es de la carne, y lo nacido del Espíritu es del Espíritu. ¿De dónde quiero ser? Del Espíritu. Quiero ser siempre de parte, del lado del Espíritu. Allí quiero estar. Allí es mi lugar. La carne, al final de cuentas, va a terminar su ciclo. Se va a quedar. Dice el predicador que todos vamos a morir. Que a todos nos va a llegar la hora. ¿Qué va a pasar? Con todo lo que logramos en el mundo, se va a quedar. ¿Y nosotros? Al polvo. Porque polvo somos y al polvo tornaremos. Entonces, nuestro lugar es lo espiritual, hermanos. Nuestro lugar es lo espiritual. Y bueno, nuestro Dios, sabiendo todo esto, como buen Padre, como buen Dios, nos trata como buenos hijos y nos dice: hijitos míos, ustedes escuchen mis palabras, escuchen a mi Hijo que les envié, escuchen a aquel que dio su vida por cada uno de ustedes. Escúchenlo. Y vienen las recomendaciones. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Cuando ustedes dijeron, hermanos, queremos estar del lado de lo espiritual, no se equivocaron, porque ninguna condenación va a haber sobre ustedes. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación habrá. Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, dos 16. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y quisiera, hermanos, que entendiéramos qué es lo que nos está diciendo aquí este versículo. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué podemos mirar, hermanos? Todo lo que hay en el mundo. La concupiscencia de la carne. Esto es, los deseos desmedidos de la carne. ¿Tenemos deseos desmedidos nosotros? Viene a mi mente, hermanos, aquellos 3 jóvenes hebreos que fueron, aquellos jóvenes que fueron llevados ante el rey Nabucodonosor en Babilonia. ¿Sí? Dice la escritura, hermanos, que a esos jóvenes les dieron de comer, ¿qué? ¿Se acuerdan? Legumbres, ¿no? Y que a los jóvenes del reino les dieron de comer, ¿qué? Carne.
¿Y quiénes tenían mejor semblante? Los que comieron legumbres. ¿Y qué pasa, hermanos, si aquí nosotros les damos de comer quelites? Les damos de comer verduras. ¿Qué pasa? Quieren carne, ¿verdad? Entonces ya no es... Fíjense, nuestra necesidad es tener alimento. Y la legumbre es un buen alimento. Y la verdura es un buen alimento. Y las hierbitas son muy buen alimento. ¿Pero qué creen? La concupiscencia de la carne ya nos pide un manjar. Nos pide mínimo un bistec. Y si es un corte más especial, un tibón. Y si tengo esto ya quiero 2. Y si los tengo quiero 3. Eso se llama concupiscencia. Por eso dice aquí, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, no nos hartamos de ver también las cosas. Y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Y como nosotros elegimos ser espirituales, lo del mundo, que se quede ¿en dónde? En el mundo, hermanos. Muy bien. Efesios 2, 1. Dice, ¿ya lo tienen? Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo conoce nuestro Dios nuestra condición? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras concupiscencias de la carne, en nuestros deseos desmedidos. Dice, en que otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. ¿Anduviste o no anduviste? No, yo nací en la iglesia. Bueno, naciste en la iglesia, pero ¿cómo has andado? ¿Sí? Conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Allí es donde estabas perdido, allí es donde estabas inmerso. Ahora ya te resplandeció la luz del Evangelio, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo. O sea, el Señor nos conoce y dice, tú tampoco. Tú no. Te apartaste completamente. Por eso dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. A mayor o a menor medida, pero todos vivimos conforme al deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso están las bancas vacías. Por eso venimos en la mañana y nos vamos en la tarde o viceversa. Por eso no estamos plenos delante de nuestro Dios. Porque la carne nos arrastra, hermanos. Y cuidado. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Bueno, empero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué grande misericordia la de nuestro Dios para con nosotros. Que aun siendo pecadores, como dice la Escritura, nos da vida por su Hijo Jesucristo. Juntamente con su Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿qué más queremos? Dios nos perdona. Y Dios nos da la oportunidad de dejarlo de la carne en la carne. Y apegarnos a lo espiritual. Para tener vida. Porque a eso vino Jesucristo, a darnos vida, siendo espirituales. Romanos 8,
dice el apóstol Pablo aquí en esta carta a los romanos. Mas vosotros no estáis en la carne. Aquí les está hablando a los que han conocido el Evangelio de Cristo Jesús. A los que ya tenemos el Evangelio en nuestra mente, en nuestro corazón. El Evangelio de Cristo Jesús. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Nosotros sí lo tenemos, hermanos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Quién nos va a ayudar a vencer a la carne, hermanos? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que viene a salvarnos, el que viene a ayudarnos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué hermoso es escuchar esto. Cristo Jesús dice, si el Espíritu de Dios mora en ti, así como Cristo murió y resucitó de entre los muertos, así también tú vas a ser vivificada tu carne, como lo dice, va a ser vivificada. Vas a levantarte de entre los muertos. Que no quepa duda. Cristo Jesús ya lo hizo. Y es para muestra. Es primogénito en esto. Pero es lo que nosotros podemos conseguir también. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Romanos 6:12. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Una vez más, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo lo dijo de esta manera. Mas hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo hacia la ley del pecado que está en mis miembros. El etíope, hermanos, sin duda alguna ya había estudiado, porque llevaba su Biblia abierta, estudiando al profeta Isaías. Cuando Felipe le empezó a hablar y le dio a conocer el Evangelio de Jesucristo, fue conmovido. Sintió que había alcanzado lo que le hacía falta para ser pleno, para tenerlo todo. Y no tuvo duda en creer y en bautizarse. Y seguramente a partir de allí se convirtió en el siervo del Señor. Ese es nuestro compromiso, hermanos. Creemos en el Señor Jesús. Tomemos el compromiso de ser siervos y buenos siervos.
Y estoy seguro, porque así le dice el Señor en su Escritura, que el trabajo en Él no será en vano. Cada quien tendrá su recompensa. Amados hermanos, que el Espíritu de Dios more en ustedes y que los siga bendiciendo como hasta hoy. Paz a vosotros.